Hablando de un tema que se planteó la semana pasada cuando le hacíamos una entrevista al ingeniero Daniel de Matos, que es integrante de BPU, además representante de ADIFU en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Hablábamos de este contexto del mercado de la carne, de lo que está ocurriendo en este momento con China, de la situación en la que estamos, y hacía mención a los costos que tiene hoy la ganadería como un tema que debe de estar abordando también y que se debe de estar planteando en la agenda. Vamos a escuchar parte de lo que decía el ingeniero Daniel de Matos y ya vamos a recibir a Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural. Yo creo que la coyuntura de la crisis nos impone revisar todo. Tenemos que resolver los costos de los cuales nadie habla, que son impuestos por las medidas sanitarias, y que Uruguay no es competitivo con respecto a los países de la región. No es solamente el precio de la hacienda lo que está incidiendo en la competitividad de Uruguay respecto a Argentina y de Brasil, sino también los costos que se le imponen por mayores requerimientos de trazabilidad, por mayores requerimientos a nivel de la industria para la certificación de los lotes de exportación, etcétera, ¿no? Eso estimamos que puede ser más de 100 millones de dólares. Nadie habla de ese tema, ¿no? Nadie habla de ese tema. Entonces, hay que poner y sincerar todas estas cosas en una discusión de toda la cadena que pueda estar liderada por el ministro o por el gobierno y decir cómo se reposiciona Uruguay en este nuevo escenario que ha llegado para quedarse. Claro, al pasar hablabas de un costo que en su conjunto llega a 100 millones de dólares y mencionabas, bueno, los controles que se autoimpone Uruguay y el tema trazabilidad. Muchos de esos controles o incluso el tema trazabilidad hoy no es una fortaleza de Uruguay con respecto a los competidores. ¿Por qué lo incluís dentro de lo que son costos y no por ahí una fortaleza, un beneficio? Absolutamente, Martín. Son una fortaleza de Uruguay, pero tengamos y sepamos que es un costo que tiene todo el sistema. Esa fortaleza nos ha permitido abrir mercados, esa fortaleza nos ha permitido tener acceso a mercados como el de Japón, pero bueno, tenemos que dar un paso más, porque tenemos acceso al mercado de Japón y es menos del 5% de las transacciones que tenemos hoy de venta, porque tenemos un arancel de casi 40%. Entonces, no es una condición necesaria, pero no suficiente. El Uruguay tiene que tener una visión más integral de su política comercial y de su política sanitaria, ¿no? ¿Deberíamos de revisar la trazabilidad obligatoria? No, para nada, pero sí deberíamos revisar, como decías tú, la negociación de certificados sanitarios con China, de certificados sanitarios con otros mercados y ponerlo todo en las definiciones que tenemos para exportación dentro de los cupos y de las formas como el Uruguay plantea su producción, ¿no? Vamos a recibir, como decíamos en este momento, al presidente de la Asociación Rural, ingeniero Gabriel Capurro. Nos parecía importante escuchar parte de lo que decía la semana pasada Daniel de Matos para, bueno, abordar justamente este tema, costos que tiene hoy la cadena de la carne y costos que están estimados en unos 100 millones de dólares. Si tomamos una faena de 2 millones de cabezas, que este año va a ser menos, estamos hablando de un costo que está en el entorno de, haciendo un número rápido y redondo, 50 dólares por cabeza. Ingeniero Gabriel Capurro, ¿cómo se ve este tema desde la Asociación Rural? Buenos días. Buenos días, Martín. Bueno, la preocupación es compartida en el sentido de que los costos que tiene la cadena deben de ser analizados continuamente y tratar de mejorar la ecuación, porque bueno, es sabido que el negocio está estirado para todos los eslabones de la cadena. Por lo tanto, el análisis de costos nos parece un planteo de recibo y que tendremos que hacer todo. Como tú mencionabas, entendemos que hay costos que de alguna manera valorizan la producción uruguaya y nos posicionan muy bien en los mercados. Daniel de Matos también lo afirmaba, como es el caso de la trazabilidad, que todos compartimos, que es un plus que el Uruguay tiene en el mercado internacional y que ha valorizado el producto y que le da confiabilidad como tal. Pero igualmente posiblemente haya margen para mejorar el costo de la trazabilidad en el Uruguay. Uh-huh. Pero
me parece más trascendente todavía el tema de los aranceles que Uruguay paga en una cantidad de mercados. Ahí creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque es mucho dinero que se deja en las fronteras para ingresar con la carne, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de este tema también, del tema aranceles y de la política de Uruguay con respecto al tema de la inserción internacional. En el tema costos, Capurro, bueno, se cumplieron los primeros 100 días de esta administración que está al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del actual Poder Ejecutivo, en un contexto naturalmente muy especial, muy particular que ha marcado el coronavirus. Es un tema, tengo entendido por también averiguaciones que estuvimos haciendo, que el año pasado INAC había hecho un informe, había solicitado una consultora a analizar qué costos tiene hoy la cadena y el sector. Es un tema que se debería, digamos, de abordar en un corto plazo para empezar a revisar esos costos y, bueno, decir, ¿por qué lado se puede comenzar a recortar de alguna manera estos gastos? Sí, nosotros entendemos que sí, Martín, que todo lo que sea costos de la cadena merece un análisis permanente, porque se han ido sumando de a pequeños porcentajes para el Fondo de Indemnización Sanitaria, para MEVIR, para Línea, para una cantidad de organismos y bueno, entendemos que merece la pena analizar a ver si realmente todos esos costos están bien o si hay posibilidades de bajar algunos, ¿no? Uh-huh. En el tema aranceles y en el tema de la política de Uruguay en el plano internacional, bueno, un hecho relevante ha sido el anuncio del canciller que estaría con la decisión ya tomada de dejar la cartera. ¿Cómo deja para adelante también esto y en el mundo en el que hoy estamos a partir de lo que es el efecto del coronavirus, el tema de la inserción internacional? Bueno, es un tema muy relevante y en el cual el canciller había insistido y nosotros compartíamos su enfoque. Por lo tanto, vemos con preocupación su alejamiento. Si bien descontamos que quien lo sustituya, suponemos va a tener el mismo enfoque, pero era una buena hoja de ruta la que se había fijado y el énfasis que el canciller le había puesto a todas las negociaciones internacionales para mejorar la inserción de los productos del Uruguay en todos los mercados. Entonces, bueno, este tipo de contratiempos no son buena cosa. Uh-huh. Se cumplieron los primeros 100 días de gestión del actual Ejecutivo. Bueno, ayer se hizo una conferencia por parte de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también haciendo un resumen de lo que se ha estado actuando. ¿Cómo se evalúa el accionar del gobierno en estos primeros 100 días? Bueno, es muy difícil, Martín, por lo que le ha tocado vivir al Uruguay y al mundo. Nosotros creemos que el gobierno ha actuado muy bien en toda la parte sanitaria, dándole la prioridad que el tema tenía y ha obtenido resultados que nos posicionan al país muy bien en el concierto internacional y que probablemente nos permitan capitalizar en muchos aspectos digamos, buenos resultados que hasta ahora el Uruguay ha tenido en el manejo de la crisis sanitaria. Somos conscientes que no hay que bajar los brazos, que hay que mantener la guardia, pero es indudable que el Uruguay se ha posicionado bien y es reconocido a nivel internacional por cómo ha manejado este tema. Uh-huh. Eso mismo también le ha quitado atención a otros temas que son importantes también y que el gobierno deberá ir abordando en la medida que se pueda, ¿verdad? Pero es sabido, y el gobierno lo ha dicho también, que toda la parte de la economía preocupa porque ya recibió el gobierno con un déficit importante y todos estos problemas seguramente van a agrandar el problema. Y hay un problema también de trabajo que se venía deteriorando en los últimos 4 o 5 años y que esta pandemia indudablemente lo va a deteriorar aún más. Y bueno, son temas de preocupación compartida, ¿no?, con el gobierno.
Entrando en lo que es el negocio actual ganadero, el momento en el que se encuentra el mismo, de acuerdo a lo que es la situación del mercado internacional. Bueno, en la semana pasada hemos tenido el tema del rebrote del coronavirus en China, que ha generado mucha preocupación. Incluso ayer en la Junta de INAC se estuvo hablando del tema, el planteo de algunos importadores de renegociar contratos ya cerrados con exportadores. ¿Cómo están viendo hoy el negocio? Y bueno, con preocupación y con incertidumbres, Martín, como está en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros, con respecto a los excelentes precios que habíamos tenido un año atrás, hemos tenido una baja del precio de las haciendas que está entre el 25 y el 30%, ha sido una baja importante. Y bueno, y no sabemos al final de esta crisis cómo van a quedar los precios de nuestros productos de exportación, porque, bueno, sabido que en estas crisis importantes y una recesión importante a nivel mundial, el poder adquisitivo de la gente baja y también las conductas de las personas cambian. Y bueno, tenemos que ver cómo termina influyendo todo eso en los precios de los productos y como te decía, hay una incertidumbre muy grande de cómo va a ser la ecuación de producción a la salida de esta crisis. Claro. Ingeniero Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural, muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente en estos días. Le hago la última consulta antes de despedirlo. El tema importación de ganado en pie, que es un tema que está siendo solicitado por parte de la industria, también la FOICA en estos días. Desde el Ministerio se ha dicho, nosotros lo hablábamos hace unos días aquí con el ministro Uriarte, que es un tema que se viene evaluando. ¿Cómo lo ven a este punto ustedes hoy desde la Asociación Rural? Bueno, nosotros siempre desde la Asociación Rural defendimos el libre mercado y lo seguimos haciendo. Hay que tomar las precauciones para que no nos afecte en terceros mercados, porque la situación sanitaria de los países, las vacunas, los virus contra los cuales se vacunan, hay ciertas diferencias, y eso debe ser tenido en cuenta para que no nos perjudique en terceros mercados. Ese es un aspecto relevante a la hora de considerar la importación de ganado en pie. Y después hay un tema de asimetría de políticas macroeconómicas que deberían coordinarse, porque obviamente son distintos los costos de producción en los países, son distintos el valor del dólar y el poder adquisitivo en la economía interna de cada país, y eso puede llevar a una competencia muy desleal. Entonces debería haber cierta coordinación en las políticas macroeconómicas para que haya una libertad plena de comercio en la región. Ingeniero Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural, muchas gracias. Con mucho gusto, Martín.